Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar entonces con nuestras clases de manera remota. Hoy vamos a continuar con un tema que ya veníamos tratando en semanas anteriores y es el tema del cual estamos trabajando un ejercicio. El tema es arquitectura de la información, como bien ya saben. Y pues hoy vamos entonces a retomar un poquito algunas cosas que habíamos hablado en la última clase, como para poder entonces hacer el engranaje allí de este regreso a las clases. Pero entonces vamos a hablar un poco nuevamente y rápidamente, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las cosas más importantes que vimos la última vez. Y una de ellas es el concepto del contenido de qué tipo, o sea, de qué tipo de contenido estamos hablando. Pues cuando nosotros vamos a generar una interfaz, cuando vamos a diseñar una interfaz o cualquier tipo de pieza o producto digital, ya sea una web, una aplicación, eh, algún tipo de producto digital en el cual se requiere una interfaz para que haya una relación entre el usuario y justamente ese contenido, pues nosotros debemos centrarnos en que no solamente ese producto debe ser estéticamente agradable, o sea, no solamente tiene que ser un producto llamativo, sino que además debe tener un contenido organizado y dispuesto acorde con las necesidades del público, del usuario al que va dirigido. Habíamos hablado también de que dependiendo del target o dependiendo del usuario, pues ese contenido va a tener unas características muy diferentes. La organización que se le da a ese contenido, la estructura que le vamos a dar a ese contenido, los recorridos, la navegación, etcétera. Porque dependiendo de nuestras cualidades perceptivas, pues, o de las personas a las cuales va dirigido, no es lo mismo crear o diseñar una interfaz para un niño que para un adulto, para un joven, para un anciano, para un asiático, para un americano, o sea, cada target tiene sus necesidades específicas. Entonces es por eso que el contenido y la forma como nosotros organizamos ese contenido es tan importante. A eso le llamamos la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque en pocas palabras decíamos que la arquitectura de la información es el arte de organizar una información o de organizar la información de forma más clara y lógicamente posible. No es la misma lógica la de un niño que la de un adulto, como les decía anteriormente. Las lógicas perceptuales o las lógicas de la percepción humana varían mucho dependiendo de muchos factores. Entonces, por eso es tan importante tener esto siempre en cuenta a la hora de diseñar o crear un producto, porque siempre tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido. No podemos diseñar o planificar o generar estructuras iguales para todas las personas, sino que esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la usabilidad, de todas estas necesidades especiales que hay al momento del diseño y de la creación o de ordenar estos contenidos. Bueno, retomando también un poco la clase pasada, hablábamos de la transformación de los datos en información, de cómo los datos siendo unidades elementales, por ellos mismos no pueden comunicar a todo el mundo, digamos, lo que contienen, porque habíamos dicho que un dato puede ser un número, un dato puede ser una fecha, un dato puede ser un nombre, pero en sí un dato no me está a mí comunicando nada. Para que un dato comunique debe llevar un proceso, debe convertirse primero en información, o sea, debe ser procesado para ser útil, debe aportar un conocimiento, o sea, una vez ese dato ha sido procesado y se pone en conocimiento del usuario, pues ya va a generar otro tipo de comunicación allí, ya el usuario va a acceder a los datos de otra manera, generando en él la capacidad de obtener conocimiento. Y finalmente ese conocimiento, esa evaluación, esa internalización de ese conocimiento, pues va a terminar transformado en sabiduría, o sea, en conocimiento que va a ser útil para las personas o para los usuarios. También habíamos hablado en la clase pasada
de varios tipos de organización de la información, varios tipos de estructuras, y dentro de eso resaltamos la estructura jerárquica tradicional que organiza la información dependiendo del valor que tiene de mayor a menor, o sea, jerárquicamente, y donde yo puedo ir profundizando dentro de varios niveles para alcanzar diferentes momentos o estados o especificidades de esa información. Y por otro lado tenemos la información dispuesta en forma de redes, que es un poco como funciona el Internet, es un poco también como funciona nuestro cerebro, donde no hay un orden preestablecido, sino que se generan conexiones de forma orgánica. Nosotros inicialmente vamos a trabajar con este tipo de estructura, vamos a trabajar con la estructura jerárquica, porque justamente el ejercicio que estábamos haciendo en nuestro último encuentro, pues se trataba de organizar información a partir de etiquetas. Si bien recuerdan, lo que buscábamos era encontrar patrones, identificar patrones dentro de un grupo de datos que nos pudieran convertir esos, nos ayudaran a convertir esos datos en una información útil para nuestro usuario. Bueno, recordemos entonces, dentro de los componentes de la arquitectura de la información, estamos resaltando tres, teníamos otro que era la búsqueda, pero dijimos que no nos íbamos a ir hasta allá, que íbamos solamente a centrarnos en estos tres primeros, en estos tres más, digamos, más elementales, que uno es la organización, el otro es el etiquetado y el otro es la navegación. En el ejercicio que estábamos realizando en clase, estábamos organizando los datos, ¿cierto? Para posteriormente etiquetarlos y finalmente generar un mapa de navegación que nos permita a nosotros entender cuál va a ser la estructura o la arquitectura de la información de nuestro blog. Decíamos entonces también que la arquitectura de la información tiene como objetivo que el usuario pueda usar, encontrar, aprender y descubrir la información. Yo creo que hasta ahí estamos todos claros con esta descripción o con esta definición de arquitectura de la información, pero entonces lo que vamos a hacer es que en nuestra práctica el ejercicio que vamos a realizar será el siguiente. Primero, que era lo que ya habíamos comenzado, que es realizar un inventario, o sea, recoger la información, después lo vamos a agrupar en tarjetas o lo vamos a agrupar en unidades, vamos a hacer un etiquetado de esa información y finalmente vamos a definir el mapa. Cuando hablamos de realizar un inventario, entonces para refrescarles un poquito la memoria después de estas 2 semanas de ausencia, lo que debíamos hacer era buscar de al menos 5 fuentes diferentes información sobre un tema que nosotros quisiéramos tratar. Y realizamos un inventario de tal forma que hicimos 2 posibles formas de organizar esa información. Algunos de ustedes organizaron su información por fechas, otros por autores. Yo les había pedido que buscáramos 2 formas diferentes de organización de esa información para poder tener, digamos, más elementos a la hora de definir nuestro mapa o a la hora de agrupar nuestras tarjetas, o sea, en los pasos posteriores. En la medida que nosotros tenemos diferentes opciones de relacionar los datos, pues va a ser mucho más fácil luego entender cómo los vamos a ubicar dentro de nuestra jerarquía. Después vamos a agrupar las tarjetas, que es lo que les voy a explicar hoy un poco. ¿Qué es eso de agrupar las tarjetas y cuáles tarjetas y por qué tarjetas? Yo les había hablado de la técnica con los post-its, que íbamos a etiquetar la información, o sea, etiquetar, recordemos que lo que quiere decir es buscar patrones dentro de la información, o sea, buscar diferentes características, buscar algo por lo cual yo pueda organizar esa información. Entonces, si la voy a organizar por autores, por fechas, por películas, por años, por meses, si la voy a organizar por niños, adultos y grandes y ancianos, si la voy a organizar por mes de estreno, si la voy a organizar, o sea, dependiendo del tema que tiene cada uno. Y yo sé que ustedes me entienden cuando les estoy hablando de esto, porque pues ya fue algo que hicimos dentro del ejercicio, pero solamente para refrescarles un poco la memoria.
Bueno, y finalmente vamos a definir el mapa, o sea, vamos a crear el mapa de navegación. Nosotros ya hicimos un ejercicio pasado, en el corte pasado, hicimos un ejercicio sobre un mapa de navegación, pero sobre un sitio que ya existía. O sea, lo que hicimos en el ejercicio anterior fue descubrir cuál era esa navegación. Hoy lo que vamos a hacer, o ya en nuestro próximo ejercicio, de lo que nos vamos a ocupar es de crear nosotros mismos un mapa, o sea, diseñar realmente la estructura de la arquitectura de la navegación o de la arquitectura de la información para nuestro blog. Entonces, cuando hablamos de realizar un inventario, si lo comparamos con estas fases o con estos momentos de la arquitectura de la información, diríamos que estaríamos en la etapa de la organización. Entonces, esta es la etapa en la que estamos actualmente. Eh, ¿Por qué categorizamos la información? Pues la categorizamos justamente es para reducir la carga cognitiva. Eso que ustedes estaban haciendo en nuestro último encuentro era tratar de tomar de diferentes fuentes información o datos suficientes que nos permitieran a nosotros crear un contenido digital, pero reduciendo una carga cognitiva, o sea, recordemos un momento, pues obviamente que es reducir la carga cognitiva. La carga cognitiva es la cantidad de recursos mentales que requieren la realización de una tarea. O sea, entre menos, digamos, menos vueltas o menos repeticiones o menos complicada sea la información para el usuario, pues va a poder acceder de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo en esa primera organización es tratando de quitar todo lo complicado y organizar por grupos esa información para que sea de mucho más fácil acceso. Nuestra tarea aquí es eliminar los obstáculos, obstáculos como cuáles, por ejemplo, como la ambigüedad. Si yo de mis 5 fuentes obtuve datos repetidos o datos que de pronto no sé bien cómo los voy a organizar, pues lo mejor entonces es eliminarlos o retirarlos de allí. Aquí yo estoy haciendo es una selección que me va a permitir a mí saber cuáles datos voy a conservar y cuáles datos pues voy a desechar. Esa organización nos va a permitir más adelante la navegación. Este primer paso consiste entonces en identificar todo aquello que queremos incluir en el proyecto, o sea, lo que va y lo que no va, lo que va a ir en nuestro blog y lo que no va a ir en nuestro blog, partiendo de la funcionalidad que queremos ofrecer. Allí hay otra cosa, chicos, o sea, nosotros habíamos hablado muy por encima del target, del público objetivo, pero sí es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Si bien en este ejercicio no nos estamos deteniendo particularmente en ello, pero sí debemos tenerlos en cuenta, porque si vamos a hacer un blog de videojuegos, pues debemos tener en cuenta quién es el público objetivo de esos videojuegos. Si vamos a hacer un blog sobre barismo o sobre deportes, independientemente de lo que hayan escogido, pues siempre vamos a tener un público objetivo en nuestra mente. Como son temas que les pedí que buscaran temas de los que conocieran o que a ustedes les gustaran, pues casi que su público objetivo van a ser ustedes mismos. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes deben pensar muy bien en cómo categorizar esa información. O sea, ustedes qué quisieran encontrar o qué quisieran saber al entrar a un blog de estas características, ¿sí? Bueno, eh, hablando un poco sobre las expectativas de los usuarios y del cliente, también hay que hablar de otra cosa que es muy importante y es la competencia. O sea, yo sé que entiendo que, digamos, esta no es una clase de marketing, ni de publicidad, ni de nada de estas cosas, pero sí debemos tener un poco claro qué es lo que se ofrece en productos similares. Cuando nosotros diseñamos o vamos en proceso de diseñar una interfaz, desde la misma arquitectura de la información debemos tener en cuenta quiénes son nuestro público y quiénes son nuestra competencia, o sea, qué es lo que hay en el mercado, cómo funciona. Entonces, en este caso sería cómo son los blogs similares al que yo voy a construir para poder tener en cuenta si yo quiero de pronto hacer algo similar, si yo quiero hacer algo diferente, si quiero romper algunos esquemas, si quiero innovar en algunos contenidos o qué es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para no hacer más de lo mismo, en el caso de que lo que queramos sea innovar. Bueno, en esta etapa de organización vamos a tener diferentes categorías.
Yo les había pedido que ustedes lo organizaran por dos categorías, pero pues me imagino que habrá algunos que les van a surgir dos, tres, más categorías, más formas de organización. Y cuando tengamos claridad en eso, pues lo que podemos hacer es, ahí sí, el ejercicio que les había propuesto con los post-its, que no, pues no tienen que ser post-its, pueden ser unas tarjeticas, o por eso hablábamos anteriormente hace un momento de tarjetas, papelitos. Lo importante es que ustedes los puedan mover, o sea, que los puedan cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos sobre un papel o si lo hacemos en digital, pues nos va a complicar un poquito más la dinámica. Entonces, podemos empezar a poner nuestros datos en unas tarjeticas y empezar a jugar un poco con ellas. Aquí vemos un poquito cómo podríamos organizarlo por colores o podríamos poner incluso los títulos que queremos abordar dentro de nuestro blog y organizar cuáles unidades de información van a ir dentro de cada columna. Y finalmente, pues o finalmente no, seguidamente, ahora sí vamos a generar ese etiquetado. Este segundo paso consiste en establecer las relaciones entre los ítems inventariados. Como nosotros ya tenemos nuestras tarjetas y ya tenemos la información que vamos a incluir, entonces ahora vamos a empezar a generar relaciones entre esos ítems o entre esas unidades de información para decidir cuáles vamos a agrupar dentro de las diferentes secciones o menús. Las etiquetas son entonces como las secciones. O sea, lo que yo voy a decir, bueno, aquí en inicio van a ir estas cosas, luego yo voy a tener otra sección que va a hablar de, digamos que mi blog va a ser de cocina, entonces voy a tener recetas de sal, recetas de dulce. Ahí ya tengo dos clasificaciones. Dentro de mis recetas de dulce, pues entonces voy a incluir pastelería, voy a incluir flanes, voy a incluir, no sé, bombones. Dentro de mi comida salada, pues voy a incluir comida con carne, comida vegetariana. Entonces, ustedes pueden ver ahí que pueden generar diferentes etiquetas. O sea, una etiqueta, cuando yo le pongo alguna etiqueta, es cuando yo lo agrupo, genero un patrón y lo agrupo dentro de algo. Entonces, vamos a hacer esas diferentes agrupaciones y vamos a ir moviéndolas con nuestras tarjeticas, porque si yo digo no, pero entonces resulta que este plato mejor no hace parte de esto, sino que lo pongo acá y esta receta entonces va a ir mejor acá y no acá. Entonces ahí yo voy a empezar a mover y a jugar con esto y es algo muy importante también contar con la opinión de otros. Les voy a explicar un poquito eso de qué se trata o cómo lo podríamos hacer. Esto que les estoy diciendo tiene el nombre, como ya habíamos visto en la clase pasada, de card sorting, que es una estrategia para nosotros poder entonces organizar los contenidos, empezar a moverlos hasta que tengamos ya en definitiva cómo es que vamos a generar o cómo vamos a estructurar ese mapa. La clave es entonces descubrir dónde esperan los usuarios que esté la información cuando ellos la están buscando, ¿cierto? O sea, cuando ellos están persiguiendo o en busca de la información, de lograr ese objetivo, pues que ellos puedan acceder fácilmente a esa información. Eh, Cuando ya se está trabajando con un producto, o sea, nosotros estamos aprendiendo apenas, pero cuando ya vamos a crear un producto en la vida real, pues se busca un grupo para hacer experimentos, digamos, de cómo ese grupo objetivo puede encontrar o se puede relacionar de diferentes formas con la información y ustedes se sorprenderían de ver todos los esquemas diferentes o cómo nosotros tenemos esquemas diferentes de pensamiento, de encontrar la información y de acceder a ella. Y eso nos va a ayudar a nosotros también mucho a la hora del diseño y a la hora de la navegación. Por ejemplo, hay una tienda online de muebles y de productos del hogar. Entonces, ¿cómo preferirían esos usuarios navegar para encontrar los productos que buscan? De pronto yo nunca he comprado un mueble, de pronto no sé, ninguno de ustedes jamás ha comprado un mueble porque pues eso se ocupan sus papás o algo así. Pero entonces, por eso mismo nosotros o alguien que nunca ha comprado un mueble, pues no puede ponerse o aventurarse a adivinar cómo compran los usuarios muebles o cómo la gente busca un mueble en una página, por ejemplo, una página de Home Center o en una página de esos tipos. Por eso necesitamos que las personas, nuestro público objetivo,
pues genere por ellos mismos esas relaciones, porque habrán quienes quieren crear, entrar, digamos, a la página, acceder por diferentes tipos de muebles, habrá otros que querrán acceder por uso y por funcionalidad, habrá otros que querrán acceder a la compra del mueble online, digamos, por habitaciones. Entonces yo quiero buscar los muebles de salón, los muebles de dormitorio, los muebles de cocina, o simplemente por un buscador, o hay quienes lo van a preferir de todas las formas posibles. Entonces son esas formas de querer acceder a la información las que debemos tener en cuenta a la hora de generar un mapa, que un mapa es como un esquema mental de cómo son los recorridos. Ya ustedes ya sabemos que es un mapa de navegación, ¿cierto? Bueno, eh, hay muchas formas, digamos, de categorizar la información. Yo no quiero que ustedes se enreden mucho, sino que traten antes de hacer todo lo contrario, de simplificarlo. O sea, ¿cómo sería la forma más simple de acceder a estos contenidos que yo voy a proponer dentro de mi blog? Entonces, para eso, pues como les decía ahorita, lo más importante es encontrar patrones comunes. O sea, patrones comunes como el ejemplo del blog de cocina. O sea, si yo hago pasteles, hago panes y hago comida salada, pues entonces esos van a ser tres formas donde yo puedo empezar a categorizar y de ahí pues puedo empezar a hacer subdivisiones de esas etiquetas. Como les decía, pues todas las personas tienen formas de consumo y de acceso a la información, y cuando hablo de consumo no es solamente de bienes y servicios, sino de consumo de información diferentes. Entonces, dependiendo del tema que cada uno va a tratar, pues vamos a encontrar patrones diferentes. Estos ejercicios también se pueden realizar además de tarjetas o post-its, pues existen aplicaciones online o software también incluso diseñado para este fin, y cuando necesito, por ejemplo, contar con la opinión de usuarios en diferentes ciudades o en distintos países, pues existen herramientas online como por ejemplo estos que les muestro acá a continuación, que están diseñados justamente para poder acceder a los esquemas de pensamiento de las personas, para hacer un testeo de cómo esas personas pues pueden encontrar o acceder a la información. Aquí les dejo los pantallazos si lo quieren ver. Este de Trello es muy interesante porque nos permite generar estos suerte de menús de una forma pues muy didáctica y muy fácil. Tiene algunas partes, algunas herramientas gratuitas, entonces los invito a que lo conozcan, porque si bien el ejercicio que estamos haciendo es muy pequeño, pues de pronto el día de mañana ustedes se van a encontrar con que necesitan generar una estructura o una arquitectura de información a gran escala, y pues a veces el Excel sí nos puede funcionar para esto, pero hay otras herramientas que están diseñadas específicamente para esa necesidad. Entonces los invito a que revisen un poquito, a que naveguen en la página y miren un poco cómo funciona. Bueno, ya les había hablado de la percepción. Dentro de este entender cómo la otra persona quiere o buscar su objetivo de encontrar la información, pues tenemos que tener en cuenta algo muy importante como lo son los principios de la Gestalt. Nosotros veremos esto un poco más adelante, en una unidad posterior analizaremos un poco esto cuando ya lleguemos a la parte más visual del asunto, pero esto, entender la psicología, entender cómo piensan las personas, entender cómo nosotros percibimos el mundo, pues nos va a ayudar muchísimo. Esto es un ejercicio también además de sensibilidad. Nosotros a veces nos enfocamos, nos enfrascamos mucho en nuestro quehacer, en nuestro hacer, y lo volvemos un poco mecánico y dejamos de entender cómo las otras personas piensan o perciben el mundo. Entonces esto también es una invitación a la sensibilidad, a empezar a explorar un poco los sentidos, a explorar el otro, a explorar ese tipo de necesidades. Bueno, y nuestro tercer punto, que es entonces la navegación, y que en el orden de ideas de nuestro ejercicio sería entonces definir el mapa, pues vamos allí entonces en ese mapa a reflejar todos los datos que hemos recolectado y que hemos organizado y etiquetado anteriormente. Entonces el mapa lo que nos va a permitir es ver todas las relaciones y todos los recorridos que se van a generar allí. Ya hemos hecho mapas, como les decía hace un momento, ya hemos hecho mapas. Yo creo que
no es necesario que nos detengamos mucho en este punto. La única diferencia es que este mapa ya va a ser propio, ya no va a ser descubrir un mapa ya existente o descubrir las relaciones en una navegación ya existente, sino que aquí ya vamos a nosotros a proponer nuestro propio mapa de navegación. Vamos a proponer cómo el usuario se va a desplazar entre las diferentes secciones o los diferentes niveles de información. Y además la idea de esto es que, pues, que el usuario pueda obviamente interactuar de una forma rápida con el contenido. Aquí tenemos algún ejemplo de un mapa de navegación, de una página web, eh, de un sitio web más bien. Ustedes, como pueden ver ahí, muy similar al que ya hemos realizado. La idea es que podemos realizarlo en la misma herramienta que lo hicimos la vez pasada, sino aquí les presento otro que este también, pues además lo pueden descargar si de pronto tienen problemas de conexión. Se llama Xmind, es muy similar al que ya hemos trabajado y hace muy sencillo crear pues esos mapas de navegación. Esta es la interfaz del sitio del programa, simplemente lo pueden descargar de manera gratuita. Bueno, ese mapa del sitio, ¿qué características debe tener? Pues debe mostrar una jerarquía y debe mostrar unas relaciones. O sea, cómo se devuelve, cómo se navega, qué páginas o digamos, qué informaciones van a estar relacionadas dentro del blog o dentro de ese mini site que vamos nosotros a proponer. Y nos van a ayudar entonces a desarrollar y organizar esa información en esta etapa temprana del desarrollo de un producto digital. Esto va, digamos, encaminado a en posteriores unidades empezar a desarrollar ya la parte visual. Cuando ya entendemos entonces dónde va cada cosa y ya tenemos cada cosa en su lugar, empezamos a desarrollar ya la cara visible de esas interfaces. Estos son otros ejemplos de arquitectura de la información que puede ser o bien profunda o ancha, como ustedes pueden ver acá. Profunda pues es aquella que, como su nombre lo dice, yo me voy metiendo en niveles, o sea, voy como descendiendo escalones y cada vez accedo a un nivel más profundo. Y la ancha pues es que yo de entrada tengo muchas opciones, pero pues no tengo mucha profundidad. Tengo 2 o 3 niveles, pero tengo muchas opciones siempre allí a la vista. Bueno, estas son diferentes formas de diagramar este tipo de jerarquías. Y aquí, pues, como pueden ver, algunos ejemplos. La pueden hacer ancha, la pueden hacer profunda, le pueden poner colores, iconos, anotaciones. Ya cada quien, pues, hará su diseño arquitectónico, su diseño de su estructura jerárquica. Bueno, entonces, en resumen, la arquitectura de la información es un documento en el que se define la organización y las relaciones entre todos los elementos. De ella depende el resto, incluso lo que vamos a ver más adelante, que es lo que viene en nuestras próximas unidades, que son los wireframes, los prototipos y por supuesto el diseño final, o sea, el diseño visual de la interfaz. Entonces, eh, nada, nos vemos en la próxima unidad y hasta la próxima. Chao.